Ese es como de los mayores aprendizajes y fue un miedo que tenías que superar, el miedo a romperle el corazón a tu jefe e incluso a decirle ya no se puede más y que te corriera, porque no eres la persona indicada para hacer ese tipo de cosas. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Como yo sabía que me iban a arruinar el quién soy, pues lo preparé de forma diferente. ¿Para dónde apunto y que funcione? Ahí está. Ok, ¿quién soy? Pues depende de quién lo vea. Para mis amigos, pues soy el alma de la fiesta. Para mis papás, seguramente soy la niña de bien, la que no podría ponerse un tatuaje y esas cosas. Para la sociedad soy pues alguien que da conferencias de prensa, que va de fiesta con Gael y Diego, aunque no lo crean, simplemente son mis jefes. Para mi equipo pues soy la del dinero, la que paga, la que lo consigue, la que lo autoriza. ¿Quién yo creo que soy? Pues ahí es donde la imagen hace mucha referencia. Administro el Festival de Cine de Morelia, ambulante. Estoy en un comité de feminista de Yes Hora, quien en los Arieles hizo por ahí una propuesta. También estoy en la coordinación de la Red Mexicana de Festivales y estoy en un par de colectivos más. Pero quien realmente soy, pues la verdad es que soy una chava que le gusta salir con sus amigos y que le encanta hacer triatlones. Eso es como mi real pasión. Y bueno, ¿qué carajos hago aquí? Me invitaron a hablar de un fracaso en mi carrera y pues vengo a hablarles del fracaso más grande y del que más he aprendido. Ana y Bruno, para quien no sepa, es un largo animado. Bueno, quien sí sabe es Regina, que estuvo trabajando también en la película conmigo. Es una película animada de Carlos Carrera, el primer mexicano ganador de la Palma de Oro en Cannes. Y pues esta película acaba de ganar también el Ariel a mejor largo animado y entre otros premios importantes. Sin embargo, pues nos vamos a remontar 10 años atrás, cuando todo este proyecto empezó a concebirse y del cual pues fui administradora. Cuando preparábamos esa primer película iba a ser pues 100% mexicana, había muchos sueños ahí, un gran director, un gran productor, un talento increíble, montamos el estudio, ¿verdad, Rey? Aquellos días, y pues sin duda pues fue una gran experiencia arrancar de cero con este proyecto. Y bueno, pensábamos todos que iba a ser un gran éxito, un hitazo por todos los elementos que teníamos y sin embargo pues no fue así. Y es lo que vengo a contarles el día de hoy. Y ahí es donde pues, entro yo en escena. ¿En qué la cagué? Pues como verán, lo que queríamos era hacer el primer largo mexicano, 100% mexicano, pero pues algo por ahí se nos interpuso. Contábamos con todo, teníamos a Carlos Carrera, como les dije, un gran director, a Pablo Bach, un gran amigo, entrañable, y pues a su servieta, la administradora de este proyecto. Y ahí, pues, ¿qué se nos interpuso entre este sueño y todo lo que teníamos? Pues definitivamente pues muchas cosas. Por un lado, el apoyo de inversionistas, creíamos que el proyecto se iba a vender solo, que teníamos ya todos los elementos, pero los inversionistas empezaron a dudar. Mostramos la película a Guillermo del Toro hace 10 años y decía, wow, este es un hitazo, pero yo estoy en otra cosa. Le mostramos a Universal y dijo, es la mejor película que he visto en los últimos 20 años. Dijimos, bueno, ¿qué falta? ¿Por qué no nos apoyan? Y pues simplemente no había una respuesta y no nos daban el dinero. Empezamos a acumular deudas, empezamos a dejar de pagarles al gran talento que estaba ahí trabajando con nosotros, empezamos a tener algunos conflictos legales porque teníamos presupuesto federal, oficina y teníamos una fecha para estrenar y nosotros todavía no llegábamos a terminar siquiera el tráiler. Teníamos en eso pues algunas diferencias creativas porque pues por un lado lo comercial, que es lo que vende, y era pues con lo que los inversionistas decían, bueno, pero cámbiale al guión,
Sí, pero necesitamos que sea más fácil de digerir, que no sea tan oscura la película. Y ahí pues los creadores dijeron, no, esta es la película que yo quiero hacer y así la voy a hacer y voy a conseguir el dinero, pero así se va a hacer. Entonces, pues, ¿qué tienen en común todos estos? Pues era yo la que administraba el dinero. Ahí había dinero de por medio en todos los sentidos y yo era la encargada de que todas esas cosas funcionaran. Y ahí pues hay muchísimo aprendizaje, porque pues de entrada era la persona que tenía que partirle el corazón a muchísimas personas, era quien tenía que decirles, señoras y señores, se nos acabó el dinero, ya no podemos seguir diciéndole a la gente, ya casi llega el dinero, espérenos, hay que seguir trabajando, o ya solo nos falta esto para conseguirlo, vamos a pedir un préstamo, vamos a hacer un poquito más y con eso ya lo vamos a lograr. Pero pues no fue así, lo intentamos, empezamos a tener muchísimos conflictos y al final pues tuvimos que cerrar. Tuvimos que cerrar el estudio y en ese inter pues todas las personas que habíamos contratado, todos aquellos que compartían con nosotros el mismo sueño, pues no teníamos dinero para solventar lo que les debíamos de aquella promesa que les habíamos hecho de ya casi llega el dinero, y tampoco teníamos dinero para liquidarlos. O sea, era un momento donde teníamos ya que tomar una decisión y estábamos con el sueño estirando la liga y estirándola de más. Y ahí, ¿qué aprendí de esta experiencia? Aprendí millones de cosas y por eso lo cuento como mi mayor fracaso. Por un lado, era complicadísimo decir que no. Era complicado decirle que no a tu jefe, que amaba el proyecto, que estaba emocionado con él, y tenías que decirle, ya no podemos más, o sea, ya no podemos más. Por otro lado, decirle al director, a ese gran director, pues que el proyecto que él había acogido ya no podía seguirse haciendo. O sea, ya el proyecto de alguna forma, o por ese momento, había muerto. Y pues carajo, lo más difícil era decirme a mí misma, se acabó, Roxana, ya no se puede más, ya no puedes estar lidiando con los inversionistas, lidiando con el gobierno a quien le debes, lidiando con absolutamente todos. O sea, ya es momento de decirte a ti misma también pues que se acabó. Y pues así, déjenme le paso a la que sigue. En conclusión, lo que tuve aquí y de lo que aprendí fue precisamente que estoy al frente de un proyecto, aunque en realidad estoy en el back, viendo las finanzas, me encargo de lo legal, lo contable, lo fiscal, toda la parte que no es creativa, pero en realidad estás al frente porque eres la encargada de decir en qué momento puedes pagar algo y en qué momento no puedes hacerlo, en qué momento puedes realmente contratar a una persona más y en qué momento debes de despedirla. Ese es como de los mayores aprendizajes y fue un miedo que tenías que superar, el miedo a romperle el corazón a tu jefe e incluso a decirle ya no se puede más y que te corriera, porque no eres la persona indicada para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, esa noche que tuvimos que cerrar la oficina, despedir a todos y decirles se acabó, tenía un evento personal, me fui manejando y de repente me detuve debajo de un puente a llorar. Gracias a Dios estaba debajo del puente y no arriba, y por lo tanto puedo estar aquí contándoles todo esto, pero fue horrible, o sea, fue un momento donde realmente ya se había acabado un sueño. Y pues en conclusión, lo que les podría recomendar a todos aquellos que manejen dinero, siempre dejar un colchón para estos imprevistos, un colchón para realmente poder liquidar a tu gente y que no se vaya pues con el corazón roto y además sin un peso en la bolsa. Es momento para mí de decir, señoras y señores, se nos acabó el dinero. Muchas gracias.